Hola niños y niñas de quinto básico. En la clase de hoy día vamos a continuar con nuestra unidad 2 en la que tiene que ver, ¿cierto?, con los viajes de descubrimiento y la conquista de América. El objetivo va a ser una síntesis de la unidad, o sea, de lo que ya hemos visto, vamos a ir repasando, ¿cierto?, algunos contenidos, ¿ya? Para ver cuánto han aprendido ustedes, ¿cierto? Y que tengan aprendizajes significativos. Vamos a ver. Hace más de 500 años, ¿cierto? En Europa comenzó un proceso histórico que llevó a distintos viajeros a explorar gran parte del mundo que hasta entonces les era desconocido. Como parte de este proceso, ¿cierto? Los europeos llegaron a América encontrándose con pueblos y culturas que inicialmente los dejaron perplejos, ¿cierto? Y que luego se propusieron conquistar. Esta conquista generaría un cambio rotundo en las vidas de ambos grupos, surgiendo de sus relaciones una nueva cultura y sociedad. La conquista de América es el proceso de exploración, ¿cierto?, y asentamiento en el Nuevo Mundo por España, que comenzó con la llegada a América el 12 de octubre de 1492 en una expedición a cargo, ¿cierto?, de Cristóbal Colón por mandato de los reyes Isabel y Fernando de Castilla. ¿Ya? La conquista dio lugar a regímenes de virreinales, ¿ciertos? Y colonias muy poderosos que resultaron en la asimilación cultural de la mayor parte de la población indígena y su sometimiento a los reyes de las potencias conquistadas. ¿Cuáles fueron estos motivos de los viajes de exploración? En el año 1453, el activo intercambio comercial se vio dificultado, pues Constantinopla, antigua capital del Imperio Oriental de Roma, ¿cierto? Y pasó obligado para el comercio entre Occidente y Oriente. Fue citada y ocupada por los turcos otomanos, provocando un bloqueo comercial entre ambas zonas, hecho que aceleró la búsqueda, ¿cierto?, de nuevas rutas que permitirían comercializar, ¿cierto?, con Asia. ¿Cuáles fueron los factores que posibilitaron esta expansión europea? Los viajes de exploración se produjeron en un momento de grandes cambios políticos, sociales, económicos y culturales que los impulsaron y posibilitaron, ¿cierto? Entre ellos, un intenso desarrollo comercial, la reactivación de las ciudades, el surgimiento de la burguesía, la consolidación y rivalidad de los estados europeos y la expansión musulmana, el surgimiento de revolucionarias ideas en torno al ser humano y sus capacidades y el desarrollo de importantes avances tecnológicos. ¿Ya? Estos fueron algunos de los factores, ¿cierto?, que posibilitaron esta expansión. ¿Qué elementos utilizaron estos personajes, ¿cierto?, para poder conquistar este nuevo mundo? Eh, Algunos elementos, ¿cierto?, tecnológicos que favorecieron los viajes de exploración fueron la brújula. La navegación, ¿cierto?, altamente dependiente de la posición de las estrellas pasa a convertirse en una navegación más segura, gracias a la aparición de un nuevo y extraordinario instrumento de navegación como lo fue la brújula. ¿Ya? Por otro lado tenemos el astrolabio. Es un antiguo instrumento, ¿cierto?, astronómico que permite determinar la posición y altura de las estrellas sobre el cielo. ¿Ya? Tenemos también el sextante. Es un instrumento que permite medir la separación angular entre dos objetos, tales como dos puntos en una costa o un astro, generalmente el Sol y el horizonte. Por otro lado tenemos los portulanos, que eran cartas, ¿cierto?, portulanas, también conocidas con el nombre de, como lo mencionamos, portulanos. Son mapas que hicieron posible el uso de la brújula, ¿cierto? También tenemos las embarcaciones, también conocidas como la carabela. Es una embarcación a vela ligera usada en viajes oceánicos en los siglos XV-XVI por Portugal y España, especialmente o particularmente, ¿cierto?, famosa por ser los barcos empleados por Cristóbal Colón en el descubrimiento de América. Y también tenemos, ¿cierto?, el telescopio,
un instrumento óptico que permite observar objetos lejanos con mucho más detalle. Es una herramienta fundamental en la astronomía. ¿Ya? Todos aquellos instrumentos, ¿cierto?, ayudaron en esta expansión europea o conquista de América. ¿Ya? En este mapa vamos a observar, ¿cierto?, las exploraciones portuguesas y algunas de sus características. ¿Ya? Dentro de estos exploradores portugueses tenemos a Pedro Álvarez de Cabral, Bartolomé Díaz y Vasco de Gama, que yo los he mencionado, ¿cierto?, en clases anteriores. Recuerdan ustedes que la clase de día, ¿cierto?, es una síntesis, es un repaso, ¿cierto?, de lo que ya hemos visto durante esta unidad, ¿ya? A partir de 1418 se inició la exploración del área más cercana del Océano Atlántico, lo cual derivó en el descubrimiento de las islas, ¿cierto?, Madeira y Canarias, y luego de las islas Azores. La ruta hacia Oriente se abrió en 1488, cuando Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente africano al Cabo de Buena Esperanza. En 1498, Vasco de Gama logró navegar desde Portugal a la India en forma directa, estableciendo la primera ruta comercial, ¿cierto?, transoceánica entre Occidente y Oriente, que era lo que ellos buscaban, ¿cierto?, para poder comercializar. En 1500, Pedro Álvarez de Cabral, siguiendo un rumbo distinto, llegó a las costas de Brasil en América, de la cual tomó posesión en nombre de los reyes de Portugal. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿cierto?, a las personas que participaron en las exploraciones portuguesas y algunas de sus características. Por otro lado, tenemos las exploraciones españolas, ¿cierto? Las cuales estaban compuestas por Cristóbal Colón, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano y Américo Vespucio. ¿Ya? Colón, luego de conseguir los recursos para su empresa, zarpó desde Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492, llegando a la isla de Guanahani, en El Salvador, el 12 de octubre del mismo año, tomando posesión de las nuevas tierras en nombre de los reyes católicos. Colón exploró el territorio descubierto en 4 viajes realizados en 1492 a 1504, convencido de que formaban parte de Asia. Luego tenemos a Américo Vespucio, luego de explorar, ¿cierto?, las costas de América del Sur entre 1499 y 1502, determinó que esas tierras correspondían a un nuevo continente. Con posterioridad, este fue bautizado como América, en honor a Américo Vespucio. En 1513, Vasco Núñez de Balboa hizo avistamiento de un gran océano al que bautizó como Mar del Sur, luego llamado Océano Pacífico por Magallanes. Y por último tenemos en 1520, Hernando de Magallanes descubre el estrecho que une los océanos Atlántico y Pacífico. Magallanes muere en medio de la travesía, ¿cierto?, y esta es contemplada por Sebastián Elcano en 1522. ¿Ya? Ahí entonces tenemos el resumen, ¿cierto?, de las exploraciones españolas. Bien, recuerden también que durante estos viajes de exploración, ¿cierto?, hubieron algunas dificultades. Debido a la duración de los viajes, al descubrimiento de las nuevas rutas, existieron diversas dificultades, ¿cierto?, que surgieron en el interior de las tripulaciones, tales como las inclemencias climáticas, ¿cierto?, que tienen que ver con las marejadas, los fuertes vientos, que generaban angustias por la probabilidad que existía de naufragar o de morir. También, por otro lado, tenemos las enfermedades, la falta de alimento, higiene, hicieron que se propagaran ciertas enfermedades como el escorbuto y la anemia que yo expliqué, ¿cierto?, en las clases anteriores. Tenemos también los motines, que era la duración de los viajes, la idea de nunca llegar a tierra, provocaban fuertes tensiones en la tripulación. La comida y descanso, comían solo una vez al día y dormían en algún rincón de la cubierta. Producto, ¿cierto?, de los viajes de exploración y el arribo de los exploradores europeos a nuevas tierras, el mundo conocido se amplió. Y esto no solo de manera geográfica, sino también de modo cultural y mental, proceso que adquirió significados muy distintos para los europeos y para los que en un futuro serían conocidos como los pueblos americanos. ¿Ya? También tenemos la disputa entre España y Portugal por el reparto, ¿cierto?, de este nuevo mundo, de esta nueva
nuevo continente, ¿cierto? Tenemos la bula intercaetera, dictada en 1493, establecía una línea divisoria de polo a polo, ¿cierto? Ubicada a 100 leguas al oeste de la isla Cabo Verde y Azores. Según esta, las tierras descubiertas al oeste de la línea serían de España y las descubiertas al este pertenecerían a Portugal. ¿Ya? Ante los reclamos portugueses, en 1494 se firmó el Tratado de Tordesillas, que desplazó la línea original hasta 370 leguas, ¿cierto?, al oeste de las islas. De esta manera, Portugal aseguró la exclusividad, ¿cierto?, sobre las rutas comerciales a Asia, pero también sobre las rutas comerciales a Asia, como mencioné anteriormente, quedó en posesión de una parte importante, ¿cierto?, de lo que hoy es Brasil. Ya aquí tenemos como una organización, ¿cierto?, entre España y Portugal para repartirse las tierras. ¿Ya? El proceso de conquista, ¿cierto?, tras recibir la autorización del Papa para tomar posesión de los territorios americanos y junto a esto evangelizar, ¿cierto?, a su población, la corona de España inició el proceso de conquista. ¿Ya? La inmensidad del territorio americano obligó a que los españoles realizaran la conquista en distintas etapas o fases que duraron varios años, por lo que es posible hablar de un proceso de conquista, ¿ya? Aspectos a considerar del proceso de conquista. Tenemos algunos obstáculos, ¿cierto? Y facilitadores durante este proceso. Los obstáculos serían la resistencia indígena, ¿cierto? Sobre todo de aquellos pueblos que sin una organización, no tenían una organización centralizada, ¿cierto?, que los pudiera defender. Descubrimiento del territorio, grande distancia, naturaleza, muy hostil, ¿cierto? Muy exuberante. Y los facilitadores, ¿cierto?, fueron el apoyo de ciertos pueblos indígenas, especialmente sometidos por imperio indígena, superioridad técnica de armamento y estrategia militar y transmisión de enfermedades conocidas en América, ¿ya? Que yo también lo mencioné en la clase anterior. La empresa de conquista y el rol de la Iglesia. Ya el Reino de España, a pesar de su interés por asegurar el dominio sobre nuevos territorios, no contaba con sus recursos necesarios para financiar la conquista. Por ello, los reyes fueron o fomentaron la inversión, ¿cierto?, de privados para esta empresa. Los requisitos, ¿cierto?, para conformar una empresa de conquista era el financiamiento. El capitán de conquista debía recaudar ciertos fondos necesarios para poder contar con hombres, caballos, alimentos y armas. Estos fondos podían ser entregados por inversionistas. ¿Ya? La hueste de conquista era el capitán de conquista, ¿cierto?, que reunía el ejército, quedaba bajo su mando. Y la capitulación, ¿cierto?, era un contrato firmado entre la corona española y el capitán de conquista, y en este se establecían los derechos y obligaciones de ambas partes. ¿Ya? ¿Qué motivaba a los conquistadores, ¿cierto?, a salir a conquistar estos nuevos territorios? Adquirir, ¿sí?, muchas personas, ¿cierto?, empobrecidas se sumaron a la hueste en busca de un mejor futuro económico. Otras invertían altas sumas de dinero en las empresas de conquista a la espera de obtener grandes beneficios. Acceder socialmente. ¿Qué quiere decir esto? Para muchas personas el proceso de conquista representaba la posibilidad de convertirse en nobles, ¿ya? Obtener riqueza. La aventura podía llevar a grandes gestas, lo que implicaba obtener reconocimiento y fama. Y evangelizar. Muchos conquistadores consideraban que debían hacer todo lo necesario para convertir, ¿cierto?, a los indígenas en la fe católica. Otros motivos de la expansión, ¿cierto?, europea serían los económicos, la búsqueda de nuevas rutas comerciales para obtener especias, piedras preciosas, tejidos, perfumes, desde la India y China tras la caída de Constantinopla en manos de los turcos en 1453. También tenemos motivos políticos religiosos. Tras la reconquista, ¿cierto?, del territorio ibérico de los árabes, surge la idea de evangelizar a los infieles y extender la doctrina cristiana más allá de los límites europeos. Y en la parte sociocultural, ¿cierto?, la mentalidad renacentista marcada por el espíritu de aventura, ¿cierto?, y la idea de llevar al hombre al máximo de sus capacidades creadoras impulsa la idea de buscar nuevos horizontes, sobre todo para las naciones de burguesía europea. ¿Ya? Algunos efectos, ¿cierto?, de la conquista en el indígena americano: disminución de la población indígena, mestizaje, guerra, enfermedades. Ya un choque psicológico, imposición de cultura desconocida, idioma, religión, arte, costumbres, valores.
nuevos cultivos y ganado. Ya entre estos tenemos el trigo, la vid, árboles, frutales, caballo, ganado, vino y cabrino. ¿Ya? ¿Qué impacto presentó en América la conquista? La conquista provocó cambios drásticos, ¿cierto? Los pueblos originarios de América. Uno de ellos fue que la población, ¿cierto?, disminuyó debido a los malos tratos y a las enfermedades. ¿Ya? Por otro lado, teníamos las epidemias. Con la llegada de los europeos se dio la aparición de enfermedades desconocidas en América, enfermedades como viruela, gripe, sarampión, peste borbónica, ¿cierto? Miles de indígenas se vieron obligados a vivir en pueblos fundados por los españoles. También los indígenas fueron trasladados lejos de sus lugares de origen. En algunas regiones las epidemias aparecieron antes de que llegaran los conquistadores. ¿Ya? ¿Cuáles fueron las consecuencias de la conquista? Ya como lo habíamos mencionado anteriormente, ¿cierto? La conquista deterioró la forma de vida de los indígenas. Además fueron sometidos a malos tratos. Muchos indígenas, ¿cierto?, se enfermaron y murieron por las enfermedades que trajeron los españoles. Los indígenas asumieron la religión católica. Los esclavos negros introdujeron sus costumbres como la danza y los cantos. Se inició mezcla racial, ¿cierto?, a la que se conoce como mestizaje. Bien, esto, ¿cierto?, es todo lo que nosotros ya hemos visto en las clases anteriores, ¿cierto?, en relación a la unidad 2. Ya esto es a modo de repaso, ¿cierto? Y para ver cuánto ustedes han aprendido, ¿cierto? Y cuánto recuerdan de la materia, ¿ya? Como siempre, yo les voy a dejar una actividad en relación a la clase. La actividad de hoy día es bien interesante. Atención. En esta clase te dejaré un gran desafío. Debes confeccionar una carabela de las que ocuparon los españoles en sus viajes de exploración, con materiales reciclables que tengas en casa. Luego me envías una foto a mi correo de tu trabajo terminado. En la foto puedes salir tú, si quieres, mostrando tu trabajo. Puedes trabajar con ayuda de tu padre o de un adulto. Suerte con este gran desafío. Espero atento tus lindos trabajos. Ya chicos, ustedes tienen que confeccionar entonces, como dice ahí, una carabela con materiales reciclables. Ya no quiero que se compliquen comprando o buscando materiales sofisticados, no, con materiales reciclables. ¿Ya? La pauta de evaluación de este trabajo consiste en lo siguiente. Presenta un trabajo limpio y ordenado. Cumple con el formato pedido, o sea, una carabela. Su trabajo es firme y prolijo, ¿ya? Que esté bien pegado, ¿cierto? Bien recortado, ¿ya? Utiliza materiales reciclables en la confección de su trabajo. Esta pauta, ¿cierto?, tiene un total de 12 puntos, ¿ya? Así que yo aquí quedo atenta, ¿cierto?, a recibir todas sus fotografías de sus lindos trabajos. Bien. A continuación les dejo el siguiente video en relación a la clase. Atención. Te haré una pregunta. ¿Estás muy seguro que Colón descubrió América? Mira lo que pasó el 12 de octubre de 1492. Los españoles llegaron a América el 12 de octubre de 1492. Venían buscando una ruta para llegar a Asia y de esa forma poder comerciar con las Indias. Tuvieron que navegar hacia el oeste porque las rutas tradicionales por tierra o mar las controlaban otras naciones que competían con ellos. ¿Y cómo descubrieron que la Tierra era redonda? La comprobación de que la Tierra es redonda fue con un viaje que empezó en 1519 y terminó en 1521 en la expedición de Magallanes Elcano, que logró completar una vuelta al mundo, pero en realidad muchos pensadores ya conocían la forma redondeada de la Tierra. ¿Qué pensadores? Algunos sabios griegos, como Eratóstenes, ya lo habían deducido matemáticamente, pero no pudieron demostrarlo porque nunca realizaron viajes más allá del Mediterráneo. Algunos navegantes como Colón retomaron estas ideas y emprendieron nuevos viajes, lanzándose por primera vez a buscar el oriente, es decir, Asia, navegando hacia el occidente a través del océano Atlántico. Así fue que se topó con nuestro continente, que era desconocido para ellos. Pero entonces, ¿Colón descubrió América por error? Digamos que no sabía que existía este continente, pero aclaremos que Colón descubrió América, pero desde la perspectiva de los europeos. Cuando Colón llegó, este continente ya estaba poblado desde hacía casi 20.000 años por diferentes grupos. Aquí vivían más de 40 millones de personas que poseían sus creencias, su arte y su cultura.
pasó cuando llegaron los europeos a América? Fue una gran sorpresa para los nativos. Estaban asombrados por sus barbas, su piel clara, sus extrañas armaduras de metal, sus brillosas y grandes espadas de hierro. ¿Vinieron con muchas armas los españoles? Sí, los nativos tenían cuchillos, lanzas, arcos, flechas y boleadoras. Los europeos traían armas que asustaban mucho a los indígenas. Tenían espadas, cañones y caballos. De esta manera podían atacar a distancia en los enfrentamientos. ¿Y qué querían los europeos? Querían llegar a Oriente para obtener las especias de las Indias, que eran muy importantes, ya que se usaban para conservar alimentos. Pero se encontraron con América y con productos desconocidos como la patata, el tomate, el cacao, el maíz y además oro, plata, piedras preciosas y muchas tierras. Todo eso lo tomaron. ¿Y cómo lo hicieron? El encuentro al principio fue pacífico, pero rápidamente se transformó en una violenta conquista. Los que llegaban venían por riquezas y por eso hubo enfrentamientos. Los europeos tomaban las tierras de los nativos, las incorporaban al reino y fundaban ciudades. En las embarcaciones venían los capitanes, que eran los que tenían la autorización del rey para conquistar tierras. Venían los pilotos y marinos, que eran los que realmente sabían de navegación. También venían artesanos, que sabían armar y reparar barcos y armas. Siempre venía algún médico, un cura y sobre todo venían soldados. ¿Pero los nativos no eran más que ellos? Sí, los nativos eran millones. Pero a pesar de eso, los europeos los dominaron. Luciana tiene razón. Debemos respetar sus derechos. Los chicos nos piden que los saludemos. Así que hoy le enviamos un gran saludo a Eric.